Shivaya Namaho. Shivaya Namaho. Shivaya Namaho. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vamos a meditar un ratito hacia afuera, estando atentos. Y luego vamos a ir a llevar la conciencia, acuérdate, tu conciencia testigo, que es tu propio ser, la vamos a estar llevando afuera. Y en un momento dado la vamos a llevar en medio. Cuando yo llamo en medio es el cuerpo. Y luego adentro. Entonces la llevamos hacia adentro, a ver qué hay ahí. Es un acto que podemos hacer fácilmente, hacia afuera, en medio, adentro. Si adentro hubiese pensamientos y emociones, a veces le llamamos pensamientos distractores o movimiento de la mente, eso en realidad no importa. No vamos a tratar de detener el pensamiento. ¿Ven? Lo que vamos a lograr nada más es observar lo que ahí hay. ¿Vieron? Si allá afuera hubiese viento o sonidos diversos, yo no quiero que dejen de serlo. Si hay viento, hay viento. Si no hay viento, no hay viento. Si hay pájaros que cantan, hay pájaros que cantan. Y si no lo hay, no lo hay. ¿Ya vieron? Bueno, lo igual, luego cuando vas hacia adentro, pueden aparecer pensamientos que se están moviendo. La mente por naturaleza es bastante dinámica, ya lo hemos platicado. Entonces, dejo que se mueva, pero trato de permanecer como testigo, observando que se mueve. ¿Ya vieron? Y entonces permanece el testigo, ese que se da cuenta en ti, ese que es tu verdadero ser, permanece atento del movimiento de la mente, sin tratar de que se detenga. Si hubiese, para los que veo nuevos, demasiados pensamientos que me están distrayendo, que me llevan a la luna, ¿no? Me distraigo de plano, entonces puedo abrir los ojos, los párpados, los ojos siempre están abiertos. Entonces abren los párpados y entonces vemos al frente y entonces dejamos que eso fluya. ¿Ya vieron? Como un río que fluye, pero viendo al frente. Ya que se calme un poquito ese flujo, entonces vuelvo a cerrar los párpados. ¿Ya vieron? Eso es todo el ejercicio. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros párpados y lleven su conciencia, su atención al exterior. Detecten los sonidos, detecten el rumor del río. ¿Alguien pudo mantener un poco de silencio en su interior, en la mente? Nada más levanten su mano. Eso es un éxito. Muy bueno, muy bueno. Está prendido. Una pregunta, ¿está avanzando tu hotel o no? Sí. ¿Sí está avanzando? Qué bueno. ¿Para cuándo crees que esté? ¿O no se sabe? Finales de este año. Muy bien. Por favor, de Dios. ¿Con quién? Para ver la carrera. Ok, La misma dirección que muy bien. Entonces sí está avanzando. Miren, vamos a platicar el día de hoy sobre algo importantísimo, importantísimo. Fíjense bien, hemos estado hablando antes de que el ser humano es un creador de realidades. Eso jamás nunca debes de olvidar. Pero el ser humano también puede crear dos tipos de realidades. Hoy vamos a explicar las dos y vamos a explicar cómo funciona. Uno de estos tipos serían crear realidades exclusivamente materiales en el mundo, ¿no? Y que es importante saber crear realidades en este mundo. Y la otra es crear realidades espirituales.
Pero entonces estos dos conceptos de crear realidades exclusivamente materiales o espirituales lo voy a comentar en la segunda parte del satsang. Estamos en la segunda plática, ¿no? Ahora lo que me importa muy bien es en que ustedes entiendan cuál es el poder más grande de que dispone un ser humano para crear realidades. ¿Cuál es el poder detrás de todo? Entonces, conociendo este poder y sabiéndolo aplicar y manejar, puedes crear la realidad que tú quieras. Si no conoces lo que es este poder y no la manejas bien, vas a estar creando de una manera poco exitosa tus realidades. Entonces, miren, el poder detrás de toda manifestación creativa es la voluntad. La voluntad. Entonces, ahorita voy a dar una metáfora de lo que es la voluntad y luego voy a explicar cuáles son los contenidos para que algo se llame voluntad. Pero una metáfora que no olvidarán en el futuro es el uso de una lupa. ¿La vieron? Entonces, cuando tú tienes una lupa y tú tienes el sol como fuente de temperatura y calor, tú tienes la lupa. Entonces, si tú aplicas la lupa a una hojita seca, ¿no?, a un pedacito de papel, y sostienes la lupa, entonces se va a quemar. ¿Ya vieron? Pero de la misma manera, si no sé sostener la lupa, la muevo varias hojitas, no llega el momento en que algo se manifiesta. En este ejemplo es quemarse, pero tengo que sostener la lupa. Eso es lo que llamamos voluntad. Voluntad es el acto de sostener una intención. Ahorita voy a explicar qué contiene la voluntad, cuáles son las partes de la voluntad, pero entiéndanlo como una intención para ver que algo se manifieste. No sabes ni cómo lo vas a manifestar, posiblemente si es un asunto del mundo material, no tiene los recursos para manifestarlo, pero eso no importa, nada importa. Lo único que importa es que sostengas la lupa y la intención. Cualquier cosa que esto sea, puede ser me quiero construir una casa, puede ser quiero hacer un viaje o cualquier objetivo que tú consideres que te hará feliz. Entonces, sostienes la intención sobre ello. ¿Ya vieron? Y lógicamente no va a estar todo el día en ello. Hay gente unidireccional en sus lupas, no la mueven. Pero, aunque tú pienses en otras cosas durante el día, sabes que tienes, de hecho, no una lupa. Puedes tener varias lupas porque puedes tener varios objetivos. Alguien puede decir, yo quiero cambiar mi coche, entonces necesito ganar un dinero. ¿Ya vieron? Entonces es una lupa. Quiero lograr tal objetivo, comprar una propiedad en la playa, o quiero hacer tal o cual cosa, otra lupa. Y así sucesivamente tienes varias lupas. Pero esta lupa, la característica es que no la puedo cambiar, porque si la cambio no se va a quemar, la lupa no va a quemar la hojita, de la misma manera no se va a manifestar la realidad. Ahora fíjense, el proceso que precipita una manifestación de realidades, vamos a llamar una realidad física, entonces viene siendo, aplico esa voluntad, aunque ahorita voy a explicar qué es la voluntad, pero aplico esa intención. Una vez que la aplico, entonces inmediatamente, como el objetivo está puesto ahí, no sé ni cómo lo voy a lograr. ¿Ya vieron? Y no importa el dinero que sea, puedes decir, mi objetivo es tal cosa y valen $300 millones. Y tú dices, no, pues es que es mucho. Ah, ve bien, tu mente está llenando contenidos. Entonces quiere decir que cuando pones la lupa, debes de permitir que tu mente empiece a tener, en primer lugar, la intención. Segundo lugar, la mente se empieza a llenar de pensamientos, emociones que empiezan a caerte casi de manera intuitiva, o empiezas a escuchar a personas decir cosas, o te encuentras una revista, un libro, un comentario de una persona, empieza a llenarse tu mente de pensamientos, imágenes, etcétera, de ese objetivo a lograr. Entonces se empieza a llenar solito. Casi si tú dijeras, yo quiero lograr eso, de arriba hacia abajo sería, yo quiero lograr eso. Y entonces
ya nada más tendrías que dedicar tiempo a sentarte, esperar, y como está la lupa puesta, te van a empezar a llegar los pensamientos. O irás por la calle caminando y verás algo, o leerás un letrero, o lo que sea, y se empiezan a llenar pensamientos. Ese es el segundo paso. El tercer paso, aunque ese, ahorita lo van a entender bien, el tercer paso es que debe ser inyectado estos pensamientos forma con tus emociones. Lo que llamaríamos deseo, que es el primer punto de la voluntad. Pero bueno, emociones. Si yo quiero una casa en tal lugar, ¿no? en otro país, en un lugar de playa, de bosque, lo que sea, ya no solo empiezo a pensar cómo voy a lograr tener eso. Yo ya me veo en la casa, ya está la lupa puesta en la casa. Entonces, ¿sabes qué? Te va a empezar a caer todos los pensamientos de cómo debe de estar el diseño de la casa. Y luego vienen emociones ya viviendo en la casa. Estoy feliz, solo, si quiero estar solo, o con mi familia, o con mis amigos en la casa disfrutando, y hacen la gente comidas en el jardín, o como quieras, quiero. ¿Ok? Como quieras, quiero, y del tamaño que quieras. Pero bueno, ahí tienes el segundo, la precipitación para manifestar una realidad. Entonces empezó la intención o voluntad, le siguieron los pensamientos creadores de realidades. Es lo que la gente entiende: mi mente crea realidades cuando piensa. Desde el acto simple de decir me voy a vestir para ir a un evento, pues tengo que pensar o imaginar cómo me voy a vestir, ¿no? Y abro mi closet, y si no tengo lo que quiero, lo compraré, o lo que sea. Pero la gente entiende, mente creador de realidades igual a pensamientos nada más, pero no es así exactamente. Ya tenemos, primer lugar, voluntad o intención. Segundo lugar, tenemos los pensamientos, emociones. Y luego deben ser inyectados continuamente con las emociones del logro, ya disfrutándolo si quieres. Todo lo que suceda ahí en la mente y las emociones va a influenciar en tu creación de realidades. Si tú dices, quiero una casa en la playa, es un ejemplo, ¿no? O quiero salir de viaje con mi familia Machu Picchu, entonces resulta que si el pensamiento forma es, no tengo dinero ni nada que dar. ¿Conoce la canción? Ahorita, es que así sonó. Es que me sonó la canción, disculpen. Pero bueno, entonces no tengo dinero, dice la persona en su mente. Entonces, chin. Y luego el sentimiento, no voy a poder, no voy a poder, no se va a poder, se va a crear una realidad ya, pero no es exactamente la que tú querías, porque tú querías ir de viaje y resulta que estás diciendo que no puedes. ¿Ya vieron? Y luego estás sintiendo que no puedes. Entonces tengan muchísimo cuidado. Una vez que tú pongas la lupa, sin importar el objetivo que sea, nunca, por ninguna razón, introduzcas un pensamiento en contra del objetivo a lograr. ¿Entiendes? No puedo, no sé, es difícil, no me lo merezco, y la gente dice una bola de burradas que no quiere uno ni escuchar. No, es que ¿por qué tanta grandeza? Yo no me merezco tanto. ¿Cómo no te mereces? Te mereces lo que tú quieras, todo lo que quieras, si lo aceptas. Si no lo aceptas, efectivamente no te lo mereces porque no lo aceptas. Pero bueno, ya tenemos la intención, ya tenemos en segundo lugar entonces la mente. Se les llaman pensamientos forma, porque un pensamiento forma no solo es el pensamiento discursivo verbal, como cuando piensas, ¿no? Es decir, yo quiero una casa, es un pensamiento discursivo lógico verbal, pero la casa no tiene forma, porque nada más es yo quiero una casa. Pero, ¿y cómo quieres tu casa? La quiero estilo mexicano, o francés, o alemán, o lo que tú quieras. Entonces ya se llena de una forma, y empieza la forma a trabajar, y empieza a llenarse, y empieza a sentirse. Inmediatamente cuando eso se ha incorporado bien, le sigue finalmente las acciones. Entonces empiezan los actos. Pero y tú dices, sí, pero en el momento en que tú lo empieces a bajar, si tú metes ahí cualquier cosa en contra de eso, luego todo lo que se relaciona con el mundo de los actos te va a presentar obstáculos.
porque tú dijiste es muy difícil, que no voy a poder. Entonces efectivamente, como tú siempre creas lo que quieres. Y dices, es que no es cierto, yo quisiera tener todo. Es que no es cierto porque te pasas diciendo que no puedes. Entonces tú lo que quieres es no poder. Entonces pues ni modo, tú dices que no puedes, pues no poder es lo que vas a tener que vivir por fuerza. Y eso aplícalo a todo lo que se te pueda ocurrir. Entonces bajan más y resulta que ya llega el mundo de los actos. Una parte son actos propulsados de adentro hacia afuera, pero la realidad es que muchísimos, cuando se ha formado ya bien el proceso, vienen de afuera hacia adentro. Como si dices, bueno, yo me voy a imaginar tal cosa, aún no tengo los recursos económicos, pero yo quiero tal cosa. Y de repente sucede de afuera hacia adentro, casi si el karma está bien formado, si has hecho bien el proceso de creación de realidades, te van a tocar la puerta y vas a abrir, te van a decir, tome su billete que me quería para eso. Casi, bueno, no casi, así, si así se necesita, así te va a suceder. Y vas a decir, esto es un milagro. Bueno, pues llámale así, pero es que tú lo creaste y lo aprendiste a crear bien. ¿Ya viste? Entonces, bueno, ya dije que en la segunda parte hablaré de cómo crear realidades materiales, que son muy importantes para crear una forma de vida digna, una forma que me satisfaga, que me haga sentir feliz, etcétera, ¿no? Y luego las realidades espirituales, que es lo que principalmente quisiera yo comentar con ustedes. Pero yo no les pongo un sistema de valor, el sistema de crear la realidad es la misma. Ahorita lo van a entender en la segunda parte. Tú tienes que escoger siempre y van a entender muy bien a qué me refiero con esto. Miren, dudas hasta ahí, ¿cómo se da? Todo va a venir en cascada. Si tú pones la lupa, inmediatamente se van a llenar de pensamientos. Es que es inmediato. Porque dices, yo quiero tal cosa. Inmediatamente, a ver, yo quiero cambiar mi coche. Y entonces y vas por la calle y se empieza a llenar de imágenes y ya estás viendo todos los coches. Y el día anterior no, porque no tenías la lupa. O bueno, algo más extraño, yo quiero un coche amarillo. ¿Cuántos coches amarillos vieron hoy viniendo para acá? ¿No muchos? ¿Alguien? Nada. Hay coches amarillos. Cuando tú pongas la lupa, vas a ver que hay coches amarillos. Jueguen con, bueno, los que tienen hijos chicos, eso es un bonito juego. Como están aburridos en los viajes y todo, a ver cuántos coches amarillos vemos en la carretera. Entonces, bueno, quiere decir que no lo ves porque no tienes la lupa, pero en cuanto la tienes, empieza a llegar todo, y se empieza a nutrir la mente, se empiezan a nutrir las sensaciones, porque ves ahí está el coche amarillo que yo quiero. Y ves a la persona y tú sientes la emoción de quererlo y empieza la cascada hasta que finalmente vienen los actos. Parte de los actos los haces tú de afuera hacia adentro, pero no, a la verdad la inmensa mayoría llegan de afuera hacia adentro. ¿Ya ven? Pero ya porque creaste la realidad, entonces se tiene que manifestar. Y a lo mejor tú personalmente no sabes cómo manifestar algo de dentro hacia afuera, pero como ya lo creaste, llega de afuera hacia adentro. Entonces te llaman y misteriosamente te ofrecen un contrato, un trabajo, y tú no sabías, tú la andabas buscando. ¿Qué te pasó? ¿Yo puedo platicar? Sí, platícanos. De verdad, así tal como me lo está diciendo maestro. Bien. Íbamos a cambiar de auto y pues empezamos a hacer planes entre los tres y de repente la novia de mi hijo dice, yo tengo un dinero, te los presto, pero sin saber que íbamos a querer un auto, te los presto. Dijiste, pues bien. Pues ¿cómo? ¿Por qué? Pues es que yo no lo necesito, ustedes para lo que quieran. Bueno, pues está bien, ¿no? Y luego empezó a salir un anuncio en la televisión de una camioneta que se adecuaba, bueno, al gusto que nosotros queríamos. Bueno, ya llevábamos dos objetivos y luego llega un préstamo bancario y entonces empezamos a hacer cuenta, no, pues sí. Esto está bueno. Eso está bueno, sí nos queda muy bien. Y se dio así de inmediato, en una semana se resolvió el adquirir la camioneta con el enganche del préstamo de esta señora y los pagos para comprar la camioneta al contado.
resultado del banco, pero se dio como milagroso. Como Eso, milagro. porque Sí. uno puso la lupa, es lo único que puso, ¿entiendes? Sí, así Y no la movió. Entonces, lógico, hay objetivos Claro. más grandes, más a largo plazo, pero eso se pone la lupa. Claro. De esos actos, ustedes pusieron la lupa. Los demás los pusieron todo lo demás. Sí. O sea, todo fue sucediendo. Toma aquí, toma acá, esto, lo otro, todo sucedió. ¿Ya vieron? Entonces, a veces la gente llama, es que el karma está facilitado, el karma está conveniente. Sí, el karma está conveniente, pero ¿por qué está conveniente? Porque precipitas, le llaman precipitar, es como una cascada. Pero si tú sabes, quieres traer el agua de allá hasta abajo, pues échala para abajo y tiene que venir en el proceso que yo les he mostrado. Entonces, primero está la intención, que es la voluntad. La voluntad es el poder detrás de todo. Y luego viene la mente creadora de realidades que entendemos, y luego vienen actos, pero muchos de esos actos, como ya comentas tú, no fueron de adentro hacia afuera. Muchos, una mezcla de los de adentro con los de afuera. ¿Sí se entiende? Entonces ahí es como ustedes tienen que entender muy bien cómo funciona esto. Sobre todo para todo lo que quieran en el mundo, pero también para lo que quieran desde el punto de vista de su iluminación espiritual. Cómo regresar al reino espiritual y finalmente divino. ¿Cómo puedo? Vas a tener que crear realidades convenientes, ¿no? Conviene fundar un ashram, es una realidad que propicia el despertar espiritual y el regreso al divino origen, o un antro. ¿Qué ponemos? El antro es para divertirse. Ahí ¿no? Los chicos, las chicas, los hombres, mujeres bailan, se divierten, ¿no? Pero ¿ves? Tienes que crear realidades por fuerza que te vaya acercando más hacia lo que estás buscando, pero eso ya lo platicaré después. Ahora mira, ¿cuáles son los componentes, lo que nosotros llamamos voluntad? Para que sí entiendan muy bien que hay dos tipos de hombres. Hombres de deseo y hombres de voluntad. Los hombres de deseo se quedan en el deseo, no logran nada, porque mueven la lupa, ahorita lo van a entender. Los hombres de voluntad llegan hasta el final mismo. ¿Ya vieron? Entonces no hay que ser, no importa qué objetivo quieras hacer contigo y en tu vida, y con tu familia, o personalmente, o con la comunidad. Si eres un hombre de deseos, no vas a lograr jamás nunca nada. Ustedes distinguen muy bien a hombre de deseos, el que llega y te cuenta lo que quiere lograr, pero te lo encuentras una semana después y quiere otra cosa. Ya movió la lupa. Entonces tú interiormente dices, esto es que en una semana no se va a poder. Miren, 3 son los componentes de la voluntad. 3. No 4, no 2, 3. Entonces, el primero se llama deseo. Deseo. El deseo es, hagan de cuenta, un querer o un necesitar. ¿Qué deseo? Lo que quiero o lo que necesito. Entonces el deseo es un querer o un necesitar. Entonces es lo primero que surge, aunque tú dices, oye, pero desde el punto de vista espiritual es un querer y un necesitar. Por supuesto que también lo es. Quiero mi despertar espiritual porque verdaderamente lo necesito. Es un querer y un necesitar. Necesito para estar más dichoso y feliz, algo en mi interior me empuja hacia allá. Entonces también es un deseo, es un querer o es un necesitar. Entonces el primer punto es ese. ¿Ya vieron? Todo lo que vas a crear lo necesitas. Bueno, pues no, pero lo quiero. Oye, es que quiero comprarme tal pares de zapatos. ¿Lo necesitas? O sea, alguien dirá, no, pues francamente no, tengo un chorro. Bueno, tengo varios ahí. Entonces no lo necesitas, pero ¿lo quieres? Sí. Entonces está bien. Entonces querer y necesitar. Entonces, alguien dice, necesito zapatos porque no tengo y de plano sí necesito. Ah, bueno. O bueno, necesito un par de zapatos negros porque ya no tengo. Ese es un necesitar. Porque mi traje es azul marino y pues me lo pongo café y no se ve muy bien, entonces negro. ¿Ya entendieron? Entonces hasta ahí el deseo está bien ubicado. Todos lo presentamos todo el tiempo. Tengo hambre. Es un querer, pero es un necesitar. Tengo hambre, necesito comer. ¿Ya vieron? Entonces, primer punto de la voluntad, deseo. Mucha gente se quedan desafortunadamente ahí. El segundo paso
para que se llame voluntad, un hombre de voluntad que logra sus objetivos, entonces se llama el segundo paso decisión. Pero la palabra decisión no nada más quiere decir que estoy decidido, que sí es verdad, decisión es porque estoy decidido, pero decisión quiere decir que he comparado y decido una cosa contra la otra. Eso es lo que quiere decir decisión. A ver, un ejemplo facilito. Me interesa mi despertar espiritual, pero voy a decidir. ¿Duermo 1 hora más en la mañana o me paro, me echo agua en la cara, hago mis respiraciones y meditaciones? Tengo que decidir. ¿Ya vieron? Y si yo decido, no me quedo 1 hora en la cama. Ah, es que tu deseo es descansar, no es despertar. O sea, sí, siempre está implicando que vas a tener deseos encontrados entre sí. Eso es a fuerza. Una parte de mí desea descansar en la mañana 1 hora más, porque estoy rico en la cama, ¿no? Eso es un deseo. Pero hay otro deseo que dice, no, es que así no me voy a despertar, de plano. Entonces me voy a parar, me meto a bañar, me siento y hago mi respiración. Entonces decisión quiere decir que tengo que hacer un acto de comparación. Siempre lo estás haciendo. La gente dice, es que yo no decido. Siempre estás decidido. Siempre. Entonces, para cumplir un acto, para manifestar una realidad, fíjense bien, tuve el deseo, pero puedo tener varios deseos encontrados. Entonces tengo que hacer un acto de decisión, decidir entre dos. Hasta ahí vamos bien, está muy sencillo. Y luego en tercer lugar, lo que se llama acción. Es decir, acción ya es el acto de hacer la cosa en sí. La voluntad implica un continuo estar haciendo. Un continuo estar haciendo. Por ejemplo, alguien dice, yo quiero tener mejor condición física, quiero ir al gimnasio y quiero estar en forma, porque así me gusta o porque me veo mejor o estoy más saludable o la razón que cada quien tenga. Pero tiene que haber un continuo estar haciendo. ¿Ya vieron? Porque no vas a estar como tú quieres el primer día que vayas al gimnasio. Entonces, el tercer paso se llama acción. Es un continuo estar haciendo. Por eso yo les dije hace tiempo, mi mantra es yo hago. Mi mantra es yo hago. Yo no me quedo en el deseo. Bien, yo decido, veo una necesidad, puede ser mía o humana. Yo la veo desde el punto de vista humana, pero bueno, un deseo. Entonces, sobre ese deseo tienes que pasar a decidir. Y que muchas veces la decisión es, podría descansar toda mi vida y no hacer nada. Y sin embargo, a lo mejor te comprometes a hacer algo que implica mucho trabajo. Pero así está la cosa, has decidido. Y luego tienes que actuar todo el tiempo sostenidamente hasta que se manifieste o se vaya manifestando la realidad. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, 3 pasos, acuérdense bien. Ustedes cuando platiquen con la gente van a ver muy rápidamente quiénes son hombres de deseo y quiénes son hombres de voluntad. Los hombres de voluntad siguen y siguen. Tú dices, a veces yo he dicho acá, es que el hombre de deseos hace las cosas cuando tiene ganas. ¿Ya vieron? Pero cuando se le apagan las ganas ya no lo hace. El hombre de voluntad no. Él dice, yo deseo tal objetivo. Por ejemplo, la gente tiene deseos al principio del año, ¿no? Y hay muchos, hay de salud, de figura o de economía, o bueno, hay muchos, ¿cómo se llaman estos? Los motivos del año, ¿cómo le llaman? Propósitos. Los propósitos del principio de año. Pero hay gente que le dura 1 semana. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Otra canción. Otra canción. Oye, estoy cantor. Eso. Pero bueno, ya vieron, 1 semana. En cambio, otra persona calladita, la voluntad. No es tu figura, tu tamaño, un hombre alto, fuerte. Dice, no, este cuate tiene mucha voluntad. No, puede ser delgadito, flaquito, hombre o mujer. Pero aplica la voluntad, ¿ya vieron? Y entonces inmediatamente la manifiesta. Sí estamos hasta ahí. Entonces, ya diste
Ya dijimos dos cosas. Yo creo que podemos decir la tercera también. ¿Tenemos tiempo? Sí, un poquito más. Ya dijimos en primer lugar cómo se precipita la creación de realidades. Eso es lo primero que dijimos, ¿no? Está la intención o la lupa, está el llenado de los contenidos de la mente, los pensamientos, también las emociones, y finalmente vienen las acciones. Muchas de ellas las puedo detonar yo y muchas no tengo que detonarlas. Me va a llegar sin que yo sepa por dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Ya vieron? Entonces eso es una cosa a considerar. Luego, ¿cuáles son los componentes? Debes de entender siempre que vas a tener deseos en tu vida y tú tienes que elegir. En segundo lugar, tienes deseos, pero en segundo lugar tienes que elegir. Y muchas veces la elección implica mucho esfuerzo y trabajo, ¿no? La gente de deseo, cuando ve que tiene que decidir y la decisión es mucho esfuerzo y trabajo, renuncia. Entonces dice, no, ya no. En cambio, por ejemplo, meditar. Hagan de cuenta que un hombre que se dedica a meditar, si lo agarran joven a los 20 años, a los 60, 70, se sigue sentando. Tiene miles y miles y miles de horas sentados en un jardín. Miles. ¿Ya vieron lo que pudo haber transformado su realidad desde el punto de vista espiritual? Contra otra persona que meditó 15 días y dice, no, es que me duele, es que... Y empieza el boicot interno. Los contenidos que se llenan es, no sirve para nada, se me hace que en qué despertar, ni le entiendo lo que están diciendo. ¿Ya vieron? Y entonces te llenas de contenidos mentales para que se construya una realidad, pero no es la que originalmente querías. Te boicoteas a ti mismo, si estamos en esta idea. Bueno, entonces hagan de cuenta, en tercer lugar vamos a hablar un momentito nada más y descansamos. Dos tipos de realidades tú podrás crear. Unas le vamos a llamar materiales y otras le vamos a llamar espirituales. No le estoy dando un orden de importancia y superioridad, nada más estoy diciendo que son dos para que se entienda bien. De hecho, en el pasado, yo siempre, hace años, llamé a las realidades materiales, les llamé deseos materiales. Y a los espirituales les llamé anhelo. Pero finalmente en anhelo es un deseo, nada más es para distinguir, ¿no? Anhelo por cosas y asuntos del mundo, deseos por las cosas y los asuntos del mundo, y anhelo por lo espiritual y superior. ¿Estamos? Bueno, pero el asunto es que en ambos casos la creación de realidades es idéntica. Tú dices, bueno, pero ¿por qué un hombre, si es lo espiritual, tendría que renunciar a lo material para ir a lo espiritual? Pero es que eso no es verdad. Él tiene que estar precipitando una realidad que se ajuste cada vez más a su ideal para que pueda dedicarse al plano espiritual. ¿Ya vieron? Tú, como ser humano, digamos que vamos a partirlo en dos: tu ser y tu humano. Tu ser es la parte espiritual y tu humano es la humanidad. Entonces, como humano, puedes tener muchas necesidades legítimas en el mundo. Quieres expanderte, tu inteligencia quiere manifestarse, quiere crecer. No el caso de todos, ¿entiende? Pero como ser humano, me refiero como la humanidad toda. Entonces quieren hacer un mundo mejor para ellos, para sus familias, vivir mejor, en lugares más hermosos, rodeado de cosas bellas. Entonces tienes que crear cosas materiales, pero le llamamos materiales porque su objetivo se limita exclusivamente al plano del mundo. ¿Ya vieron? Si yo me hago una casa hermosa y puedo, pues es una bendición, pero entonces cuando me marche de este mundo, la casa no me la voy a poder llevar. Entonces por eso llamamos material. No es que esté mal, pero tengo que saber muy bien qué es para este tiempo que estoy en el mundo. Sí estamos hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa con los anhelos espirituales? Por ejemplo, una parte de ti puede empezar a desear o necesitar, porque no nada más es un deseo, a veces es una necesidad imperiosa en tu interior de querer despertar en algunas personas. Hambre. ¿Se acuerdan que comentamos? La familia espiritual tiene hambre de despertar espiritual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese hombre tiene que poner la lupa, fíjense en dónde. Yo voy a lograr, así como uno lo pone en una casa, en un viaje, tu lupa es: yo voy a despertar.
me voy a despertar a mi verdadero ser espiritual y voy a regresar al reino divino. ¿Y cuándo voy a quitar la lupa? Nunca, nunca. Puedo hacer muchas cosas como ser humano, ¿entienden? Con mi familia, con logros personales, todo eso está bien. Pero esa lupa no la puedo quitar, porque si la quito, te vas a llenar de las 10,000 lupas del mundo. Y muchas de ellas, pues, pasarán. Pero de todas maneras les digo, si quieres satisfacerte completamente como ser humano, debes ser fiel a tu interior. Y muchas veces tu interior te dice, logra cosas en el mundo material, está bien. ¿Ya vieron? No tienes que renunciar a tu parte humana, a tu parte material. Nada más estoy tratando de dar a entender que si quieres algo espiritual, imagínense la lupa. ¿Cómo decirte? Si tú pones una lupa sobre comprarte un carro, una casa o lo que sea, está súper concreto. Y lo otro pone donde apunto la lupa. Es el espíritu, pues dicen que la espiritual y que no sé qué. ¿Pero qué es eso? Se llama, abstracto. Esto es concreto, lo otro es abstracto. ¿Ya vieron? Esto es tangible. La casa es tangible, la puedo tocar. La parte espiritual y divina es intangible. Pero de todas maneras no te preocupes porque tú de ahí vienes. Entonces si tú pones la lupa en el aspecto espiritual de la vida como parte de tu trabajo en el mundo, entonces inmediatamente se va a empezar a llenar de pensamientos y esos pensamientos y emociones luego te van a llevar a actos. Esos actos, ¿cómo los puedes entender bien? Compras libros, vas a retiros, viajas por el mundo y vas a ver a maestros de aquí para allá, practicas, te sientas horas enteras a tratar de despertar. Ya, pero si te das cuenta cuántos actos estás haciendo muchísimos actos, porque en honor a la verdad, en la existencia no puedes dejar de hacer actos. La existencia está formada de actos, por eso se llama ley de causa y efecto, ¿no? Ley de causalidad, todo acto le sigue un efecto y ese efecto se monta como causa de otra cosa y así sucesivamente. ¿Sí estamos? Entonces, para aquellos de ustedes que ya vimos cómo se crean las realidades, si lo aprendes y lo haces, vas a manifestar la realidad que quieres. ¿Ya vieron? En lo visible y en lo invisible. Pero, de todas maneras, si tienes la intención espiritual, ponlo en la lupa, no lo quites y te va a llegar todo lo que necesites. Y un buen día, si no quitaste la lupa, porque esa lupa la pudiste haber puesto hace mucho tiempo atrás, entonces te llega la verdadera enseñanza. Quiere decir la palabra con P mayúscula, ¿ok? No las palabras que nos decimos como opiniones los seres humanos a unos a otros, ¿no? Cuando estamos con los amigos, recuerden bien, es normal decir, bueno, yo opino tal cosa, yo opino, es el mundo de las opiniones. Está bien, como seres humanos así convivimos, esa es la palabra de convivencia del ser humano, pero la palabra con P mayúscula desciende literalmente del reino divino. Y siempre esa palabra te va a explicar qué tienes que hacer para despertar y regresar al reino divino. No puede decir otra cosa, no habla otra cosa. Pueden explicar muchas cosas, pero lo que habla es una palabra que te guía hasta la verdad completa. ¿Ya vieron? Entonces aguas cuando llegue esa palabra. Porque puede un hombre, pone la lupa en el aspecto espiritual, puede ir con 10,000 cursos, libros, maestros, ¿sí se entiende? Pero se está moviendo de un lugar a otro porque no ha encontrado la palabra que guía verdaderamente. La palabra te guía, lo he dicho en el pasado, la palabra es poderosísima, siempre te está guiando. Lo dijimos el otro día, como si llega un familiar y te dice, ¿dónde dejaste las llaves otra vez del coche? Que estamos hablando de los coches, las canciones. ¿Dónde dejaste las llaves del coche? Las dejé en el cajón de la cómoda de la entrada de la casa, el cajón de hasta arriba. ¿Qué hizo la palabra? ¿Te guió? ¿O te vas a perder? Ni modo que te metas al WC a buscar las llaves. No lo hagas. Sigue la palabra. Entonces la palabra va, ya me dijeron que en la entrada, la llave está en la entrada. Entonces voy, abro el cajón, ahí está. ¿Ya entendieron? Entonces, fíjense muy bien.
aquella palabra que viene del reino divino siempre te va a explicar que de alguna manera en el mundo has olvidado tu ser espiritual y divino. Así es, esa es la cosa. Y estás identificado con tu cuerpo y tu mente. Entonces lo primero que te va a pedir es que despiertes la conciencia de tu verdadero ser. Entonces se explica la manera para que esto suceda, hasta que llegues a estar bien despierto con prácticas como la que hicimos al principio, ¿no? Facilita, ¿para qué tantas complicaciones? Atento del exterior, de mi cuerpo, del interior, se va despertando esa conciencia. Esa conciencia que se despierta, ese es tu verdadero ser. Ese que se da cuenta de ese pájaro que está cantando, ese es tu verdadero ser. Pero los hombres piensan que son su mente o su cuerpo. Normalmente está, y el ser está ahí adentro, pero muy revuelto. ¿Sí se entiende? Entonces no logro distinguir que yo soy el ser. ¿Ya vieron? Entonces toda la enseñanza, la palabra que te guía hasta la verdad completa, lo único que va a hacer es que te va a estar explicando cómo vas a despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Ya que te despiertes a la conciencia de tu verdadero ser, hemos dicho acá, has logrado un despertar menor. Ahora soy consciente de que yo soy en la existencia, pero todavía no conozco mi divino origen en la trascendencia. Entonces por eso llamamos despertar menor. ¿Ya vieron? Me doy cuenta de que soy, sí, la palabra me dijo que yo tenía que estar atento del momento presente en todo momento y en todo lugar hasta que la conciencia quedara despierta y me diera cuenta de que yo soy el ser que es. Ya me doy cuenta, ya te das cuenta que eres el ser que es todo el día, ya te despertaste. Ese es el trabajo, la verdad es una lata porque es trabajoso. ¿Ya vieron? Porque el hombre no está ahí. El hombre está lo que llamamos en la enseñanza dormido. Esto no es peyorativo, ¿entienden? No es ofensivo ni querer ver a un ser humano como inferior en ningún sentido. Pero no está despierto. Él puede despertar, todos los seres son seres. Entonces podrían despertar. Pero una vez que la persona ha despertado, ¿quién de aquí reconoce bien el estado despierto y dormido? Levanten su mano. ¿Ven? Esto es un éxito. Créanme que es un éxito. Créanlo. Quiere decir que en tu vivencia propia la palabra no viene a adoctrinarte. ¿Sabes qué es adoctrinarte? Programarte. Meterte ideas en la cabeza. No viene a eso. Viene a decirte la verdad. Entonces, ¿cómo sé que es la verdad? Porque él me dice cosas y cuando yo lo vivo digo, es verdad. No me lo tengo que creer. ¿Ven? Cuando me lo tengo que creer es porque me adoctrinaron. ¿No? Adoctrinar es un proceso, técnicamente es muy parecido a meter una información en una computadora. Entonces ya quedó programada, le llamamos, ya quedó con una información, el ser humano queda adoctrinado o educado también. ¿Sí se entiende? Entonces, la palabra no está aquí en este momento hablando para decirte cosas que tú tengas que creer. A lo mejor las tienes que creer un minuto, o dos, o un día, o 10 días, hasta que dices, ya entendí. La palabra dice que la mente se mueve mucho y que a veces es muy mariposa. Entonces, agarra tu papel y a ver, ¿esto es cierto o falso? Verdadero. Tú le pones una paloma. Entonces, la palabra ahí no me engañó. Me dijo, porque lo verifiqué yo. No porque lo dice esa persona, sino porque yo lo verifiqué en mí. Entonces, sé que voy bien. ¿Ya vieron? Ahora, es que después va a pasar esto y esto. Entonces vas a despertar algún día. Todos levantaron, creo que prácticamente la mano, o casi todos, para distinguir el estado despierto del estado dormido. Muchas gracias. Entonces, el estado despierto, distinguimos el estado despierto del dormido. Prácticamente todo el mundo dijo que sí. Ahora, ¿cuál es el trabajo fatigoso? Y que tienes que ser hombre de voluntad. Me voy a pasar del dormido al despierto. Ahora, ¿qué va a sostener eso? Tu voluntad. Y tu voluntad quiere decir que hay un verdadero querer o un verdadero necesitar. Si verdaderamente lo deseo, lo anhelo, lo quiero, voy a sostener la lupa. ¿Ya vieron? Entonces tiras de este mundo, despierto al menos. Porque del despierto estás a medio camino a la iluminación completa y total. ¿Ya vieron?
O sea, la persona que duerme, una vez que despierta, al principio es, wow, esto ya es como lo máximo. Pero la verdad es extraordinario. Pero es la mitad de camino a la iluminación completa y total. Estás a medio camino. Entonces, has logrado un despertar menor. ¿Qué caracteriza a un hombre despierto espiritualmente o ese despertar menor? Siempre soy consciente de que soy en todo momento y en todo lugar y nunca me olvido de mí mismo. En el momento que me olvido de mí mismo, que ya no soy consciente de sí mismo, de mí mismo, entonces ya me dormí. ¿Ya vieron? Entonces todo el trabajo fatigoso, si tú pones tu lupa ahí, mi vida, y no la quitas, entonces 1 año, 2 años, hay gente, yo he tenido gente, fíjense muy bien, que les he dicho una vez lo que es el despertar. Y se despertaron. Una vez. Pero no importa si te lo dicen 1 a 1 millón, eso déjenmelo a mí. Ya se me va a acabar la saliva de tanto hablar, pero de eso yo me tengo que encargar. Esa es mi responsabilidad, que se me acabe la saliva. Pero mientras no se me acabe, mande. ¿Qué se siente cuando se despierta? Pues lo puedes vivir directamente, nada más tienes que estar atento del momento presente. Se siente que te das cuenta de que eres un ser que es. Yo soy, me doy cuenta de que soy. Es como un asombro, soy. Me doy cuenta de que soy. Se le sabe muy bien cuando a veces te olvidas de ti y estás haciendo tu vida diaria, estás platicando con la familia o cocinando, haciendo lo que sea. Y en un momento dado dices, me olvidé de mí. Y entonces regresas a estar en la conciencia de ser. ¿Ya viste? Ese asombro, ese darse cuenta de que no estaba yo atento y me doy cuenta nuevamente de que soy, es el paso de dormido a despierto. Pero digamos que espiritualmente eres un baby. Eres un baby espiritual. Eres un ser espiritualmente despierto, pero eres un bebé. Espiritualmente hablando. Para que entiendan, tú tienes a un bebé de 1 año, o de 2 días de nacido. Ese ser humano es igual a todos nosotros. ¿Qué lo distingue? El tiempo. El tiempo que ha transcurrido, pero ya eso es un ser humano. ¿Entienden? Ya tiene, pero el tiempo que ha pasado, que nosotros nos hemos ido haciendo más grandes, hemos tenido experiencias diversas, hemos hecho nuestra propia vida según queremos, nos está distinguiendo de ese niño. Pero ese niño ya es un ser humano desde el principio. ¿Sí se entiende? Esto pasa lo mismo cuando la persona se despierta, la conciencia de ser o de sí mismo, al principio solo es consciente de que es, pero en la existencia aún no conoce lo que se llama la trascendencia. Entonces por eso se dice, tienes que lograr tu despertar menor, que es despierto en conciencia de ser en la existencia. Pero ese ser tan pronto despierta, quiere regresar al divino origen. Es innato. ¿Ya vieron? Lo he llamado como el llamado de la selva o el llamado de lo divino, ¿no? Entonces, un animal que es un ser natural, de la naturaleza exclusivamente, como un águila o un lobo, ¿no? Son seres de la naturaleza, un tigre. Si tú lo apresas y lo encierras, entonces en el momento que lo sueltas, bueno, antes de que lo sueltes ya tiene un llamado por la naturaleza. Si estás apresado, entonces él quisiera que lo soltaras. Vamos a decir un águila para que se entienda, ¿no? Entonces está ahí encerrada en una jaula, tiene el llamado. A lo mejor ya hasta está acostumbrada a estar en la jaula, pero tiene el llamado. Entonces en cuanto abres la jaula, porque él es un ser natural, es un ser de la naturaleza, entonces lo desamarras. ¿Ya viste? Al desamarra, bueno, lo desatas, le quitas la jaula, ¿no? Y entonces inmediatamente, ¿qué crees que va a hacer? Va a regresar a la naturaleza. Se llama el llamado de la naturaleza, o a veces le llamamos nosotros el llamado de la selva, ¿no? Nosotros somos seres humanos, entonces ¿qué creen? Tenemos de los dos llamados. La carne llama, ya saben a qué me refiero. Entonces, la carne nos tienta. Entonces resulta que una parte nuestra, somos seres, fíjense bien, porque esto es bien importante. Los seres naturales, por el punto en el que están de conciencia, no tienen un llamado en el sentido espiritual como lo presenta el hombre. Ni deben tenerlo, no interesa eso. Pero el hombre ya está en medio. ¿Ya vieron? Es un ser natural, pues
Pues sí. ¿Tienes cuerpecito? Pues sí. ¿Tienes sus necesidades? Sí. ¿De todos tipos? Sí. Todos tienen. Todos la tienen, ¿sí o no? Entonces, eres un ser natural. ¿Y qué crees que va a hacer ese ser natural? Pues va a querer ir a la naturaleza. ¿Y qué hacen los de la naturaleza? Pues ahí nomás andan haciendo bolas. Entonces, el ser natural, ¿ya veo? Pero eres un ser espiritual, ¿no? Vamos a decir. Bueno, y ese ser espiritual entonces vas a recibir un llamado. ¿Y cuál es el llamado? El llamado por la vida espiritual y divina. Eso es lo que yo he llamado nuestra familia espiritual. ¿Ok? En el mundo hay una familia humana, que somos todos, pero hay una pequeña parte que está creciendo considerablemente actualmente por el esfuerzo que se ha estado haciendo, que se llama la familia espiritual, porque es la misma, es un ser humano común y corriente, pero adentro ya tiene prendido, despierto el llamado por lo espiritual. ¿Ya vieron? También tiene un llamado por la naturaleza, porque somos seres naturales, ¿no? Necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos logros humanos, alimento, etcétera, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, si se despierta el ser que estamos comentando, tú me preguntabas, ¿qué se siente? Lo que se siente es que me doy cuenta de que soy, eso es que lo tienes que vivir porque no, es parecido al placer o al dolor. ¿Qué se siente un dolor de muelas? ¿A quién le ha dolido la muela? Ya, entonces ya sabemos a qué se siente, o no, si sabes, pero es intransferible. ¿Ya vieron? Si a ti no te ha dolido la muela, nunca, porque nunca se te ha picado una muela o has tenido un problema dental, pues entonces, oye, el dolor de muelas, puedes tener la idea, por lo que te platican, de que es muy desagradable, ¿no? Pero hasta que lo vivas, ahora sí ya lo sé. ¿Ya vieron? Entonces es lo mismo, cuando uno despierta a la conciencia de ser, es bastante intransferible, por eso no se debe uno desgastar mucho en la transferencia. Mejor se dice, haz esto, esto y esto, para que te despiertes, ¿no? Una vez que pero eso sí se le dice. Hay personas que han venido a mí, despiertas, pero les han dicho cosas terribles sus guías en otras partes, que están mal y que están fatal de todo. Y después de yo oír lo que viven, digo, es que estás despierto. Pero la persona que te está guiando no sabe que estás despierto. Eso le pasa a Santa Teresa de Jesús con el padre Yepes, ¿saben? Su padre confesor. Nomás les doy este ejemplo porque es importante. Cuando ella tiene las vivencias que está teniendo, va con su padre confesor, tengo entendido que se llamaba Yepes de apellido, un padre, un sacerdote, y le dice, es que padre, me está pasando esto, en confesión, ¿no? Me está pasando esto, y dice, no te entiendo nada. O sea, pero escríbelo porque me late que puede ser importante. Pero no te entiendo, no sé qué estás diciendo. ¿Ya vieron? Entonces se convirtió en una de las 3 doctoras de la iglesia. Solo hay 3, y ella es una. Pero en este caso el padre Yepes tuvo prudencia, en este caso que estoy diciendo, y le dice, no te entiendo bien. Parece que estás teniendo vivencias místicas, pero no, la verdad no sé. Mejor escribe todo. ¿Ya vieron? Luego se toma ese trabajo y se dice, un Buda viviente. Eso es lo que era, un Buda viviente. Un despierto viviente. Es lo que era ella. ¿Ya vieron? Pero bueno, así las cosas, ¿no? La idea es que uno se vaya despertando y ya que lo logre, luego te tienes que aclimatar a ser un hombre despierto. Quédate despierto, quédate, y todo lo que pon la lupa en tu despertar espiritual, pero también que tengas todo lo que necesitas cumplido en tu vida. Entonces vas creando realidades para poder facilitarte el seguir adelante en tu despertar y en tu trabajo espiritual. Entonces la vida te va a acercar a personas, libros si los necesitas, o lo que vayas necesitando en tu vida, maestros si es que acaso los necesitas, ¿no? Hasta que finalmente vayas avanzando porque tienes la lupa puesta. Pero cuando la pusiste inicialmente, lo único que tenías era deseo, hambre. Algo en tu interior tenía un llamado por lo espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales y naturales, ¿no? Entonces, diríamos que el ser espiritual se puede considerar que aunque disfrute el mundo, no es del mundo. ¿Ya vieron? No es como un pez en el agua.
¿Qué quiere decir esto? Que el pez en el agua está feliz, porque es un ser del agua. ¿Ya vieron? Entonces está feliz. Pero si metes a una gallareta o a un pato, digamos, pues sí puede nadar. Puede nadar ahí, pero o sea, está más o menos. O sea, nada porque es medio acuático el pato, ¿no? Pero no es un pez en el agua. ¿Ya viste? Entonces, tú puedes, un ser que tiene el llamado espiritual puede disfrutar de la vida, puede amarla, puede valorarla, puede sentirse bendecido. Pero hay un extra más. ¿Ya vieron? Es como si el pez sospechara, me late que soy gallareta, me late que soy pato, pero me dijeron que soy pez, pero como que nado y como que no nado bien. ¿Ya vieron? Que hay algo más. No escojas, sélo todo. Sé un ser humano. Vive toda tu naturaleza humana como tú lo desees libremente, ¿no? Decíamos la semana pasada, libre albedrío, ¿ok? Y que se respeta. Porque mira, la palabra albedrío viene del latín, viene de arbitro, o árbitro de fútbol. ¿Ya vieron? Los partidos de fútbol tienen un árbitro. Entonces, libre albedrío viene de la palabra latina arbitro, que es árbitro o árbitro. Y eso quiere decir juez. ¿Ok? Un árbitro es un juez, en latín. Entonces, tú tienes que ser libre de elegir todos tus actos. Porque si alguien se mete y los decide por ti, entonces tiene un costo kármico. ¿Ya vieron? Si a ti te obligan de afuera, el que te obliga tiene un costo kármico hacia ti. Entonces por eso siempre se dice, como quieras, quiero. Quiero irme me quiero irme a la selva, la naturaleza pura humana, bien hecho. Quiero irme al espíritu, bien hecho. ¿Ya vieron? Porque entonces no cargas un cargo kármico. Porque cuando tú obligas a alguien, entonces estás haciendo una relación kármica posterior. ¿Ya vieron? Entonces siempre se deja a las personas en libertad. No se les adoctrina. Adoctrinar quiere decir que estás dominando esa conciencia. Y vas a dominar finalmente sus actos. Y hay un costo kármico para el que haga eso. Por eso siempre se dice libre albedrío. Tú eres el árbitro. Tú eres el árbitro o el juez de tu vida. Tú tienes que decidir tu vida. Y aquí nada más se tiene que aclarar lo que es la palabra. Lo que hace es, para aquellos que quieren ir al despertar espiritual y finalmente de regreso al reino divino, esta es la palabra que te va a guiar certeramente. ¿Cómo lo voy a saber? La tienes que seguir. Si sigues esa palabra, la viste y te lleva, pues quiere decir que sí fue la palabra de verdad. ¿Ya vieron? Ahora mi preocupación mayor es que la persona despierte. Cuando la persona ha despertado, entonces se hace, la verdad, una asociación más estrecha entre maestro y discípulo. Cuando está despierto. ¿Ya vieron? Entonces es como introducir se van la gente que se interesa en estos temas, algunos empiezan sus prácticas, pero luego abortan sus prácticas, ya no, se van a otro lado, o ya no les interesa. Entonces esos no son discípulos, ¿entiendes? Eso no es un discípulo, eso está en probación. La gente piensa que escoge a un maestro con M mayúscula, no la puede escoger. El maestro es el que te va a escoger. Entonces cuando estés despierto, entonces llega el momento en que aquello que despierte, eso se hace un lazo especial. ¿Ya vieron? Con el maestro y el discípulo. Entonces ya el maestro lo toma, como dice. Y entonces se hace una cosa más. Antes se llama probación. Se están probando, a ver si quieren o no quieren. ¿Ya vieron? Ese es un poquito el asunto. Pero bueno, eso es otra historia. La que hoy me quiero contarles es que la palabra que se ha dado acá certeramente te lleva al despertar. Y no se te ha pedido jamás, nunca, que renuncies a tu vida, que renuncies a tu familia, a tus gustos, preferencias, hobbies o a todo lo que quieras hacer en el mundo. Simplemente se te ha dicho, aparte de toda esa parte humana, suma si lo quieres, suma este trabajo para tu despertar espiritual. Si despiertas y quedas despierto, entonces les dije, y luego dije la vez pasada, no es exactamente lo mismo, dije, toma mi mano
y yo te llevaré, iremos juntos hacia el reino divino. Estamos, pero primero despiertos. ¿Estamos? Muy bien. Pues entonces muchas gracias, ahora sí descansamos. Y ese peinado tan hermoso. Todo muy bien. Hoy es un día precioso. Vamos a disfrutarlo, a descansar. Y muy bien, vamos a descansar un ratito. Gracias. Y tómense un té y nos vemos un poco más adelante. Nos llaman.